Bendigo tu vida en el nombre santo de Jesús, donde quiera que te encuentres en la situación que estés. Bienvenidos. Esta vez escucharemos momentos. Hoy es momento de seguir a Jesucristo. Estaremos en las Sagradas Escrituras en Hebreos 11, versículo 16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué versículo tan hermoso! Hoy compartiremos en varios textos bíblicos, pero tomaremos como principal este. Y vamos a ver mediante las Sagradas Escrituras dos tipos de personas que seguían a Jesús. Y vamos al final a identificar en qué lugar nos encontramos nosotros. Las Sagradas Escrituras nos revelan dos tipos de personas que seguían al Señor Jesucristo. Le seguían por los montes, por los valles, por el desierto, al otro lado del Jordán y del lago de Galilea. Recordemos que Juan el Bautista bautizaba del otro lado del Jordán. Era una región árida, desértica. Y allí le seguían dos tipos de personas a Jesús. Estos dos tipos de personas veían sus milagros, eran testigos oculares de todo lo que sucedía, de sus prodigios, sus sanidades, sus liberaciones y hasta la resurrección de muertos. Estos dos tipos de personas le seguían tanto que hasta se adelantaban al encuentro. Cuando Jesús llegaba al otro lado de algún sitio, fuera el mar o la montaña, ya habían personas esperándoles. Estaban al pendiente de la agenda del Señor Jesús. Corrían la voz por cada aldea y camino. Y así cuando Jesús quería llegar a algún lugar, ya había una multitud esperándole, de entre los cuales se encontraban dos tipos de personas. Los que seguían a Jesús porque creían en Él. Creían que podía sanarles, curarles, salvarles, alimentarlos, etc. Sabían que este hombre de milagros podía alivianar la situación deprimente que tenían. De alguna manera, este Jesús que anda de un lado al otro regalando milagros, podía hacer que sus vidas cambiaran. Entonces ellos le seguían por los desiertos, por los montes, las aldeas, los lagos, las riberas del Jordán, en la ciudad, en el templo. Mateo 12:22. Decían ellos: ¿será este aquel hijo de David? No solo seguían a Jesús, sino que presentaban a Jesús a otros. Y si no podían ir por su propia cuenta, entonces unían entre varios y los llevaban en sus hombros y lo presentaban a Jesús, para que recibieran el milagro, el perdón de sus pecados, la sanidad que les sigue y la vida eterna. ¿Estamos nosotros creyendo en Jesús? ¿Estamos nosotros presentando a Jesús? Y si lo estamos haciendo, ¿de qué manera? ¿Estamos nosotros llevando a personas a Jesús? ¿Sabe usted que la intercesión es hacer por otros lo que ellos no pueden hacer hasta que ellos mismos lo hagan? Es momento de actuar. Mateo 9, del 1 al 2. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su propia ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso texto. Aquí relata personas que llevaban a otros en camas, en hamacas, en sus hombros, para que recibieran de parte de Dios. Tu fe es una forma de presentar a Jesús.
Es tu fe la que mueve la mano de Dios. Es nuestra fe la que mueve la mano de Dios. Los que seguían a Jesús porque creían en Él, tenían fe en Él. Recordemos el texto hermoso de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al acercarnos a Dios creamos que Él es real, que Él existe y que galardona, recompensa a los que le buscan. Qué hermoso texto. La número 2. Los que seguían a Jesús para criticarle. Estos seguidores de Jesús hacían la misma tarea que el grupo anterior. Caminaban por los valles, se juntaban en las aldeas, se invitaban los unos a los otros. Es más, entre ellos se odiaban, pero por causa de Cristo pasaban por alto sus desacuerdos para poder unirse en contra de Jesús y criticarle, acusarle, menospreciarle y procurar su muerte. Vaya, qué grupo de seguidores. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este grupo de seguidores le decían lo siguiente, Mateo 9:3, blasfemo. Mateo 9:34, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mateo 12, del 1 al 2. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos, le dijeron, tus discípulos hacen lo que es ilícito hacer en el día de reposo. Mateo 9:10. Había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mateo 13:14. Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 19, del 1 al 3. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Mateo 21, del 12 al 15. Y entró Jesús en el templo de Dios, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas se indignaron. Mateo 23:24. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos hasta cuestionaban la autoridad del Señor Jesús. ¿Qué tipo de seguidores estos, no? Nos sigue relatando las Sagradas Escrituras en Mateo 22, del 15 al 18. Los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Consultaron con los herodianos, con los saduceos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22:23. Vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos normalmente se odiaban, pero esta vez se unieron para atacar al Señor Jesús. Mateo 22, 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, se refiere a Jesús que hablaba a la gran muchedumbre en el templo, la cual contenía muchos fariseos. Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Él ahora los lleva cara a cara con su identidad, preguntándoles cuáles eran sus pensamientos referentes al Mesías. Le dijeron, el hijo de David. Es la respuesta correcta, conforme
a 2 de Samuel capítulo 7. El Mesías era hijo de David en su linaje y también el Señor de David. Esto fue revelado a David por el Espíritu Santo. Aquí reúne juntamente la humanidad como la deidad de Cristo. Pero ellos negaban esta verdad. Salmos 110:1 se refiere a Dios al Padre, que habla a Dios el Hijo. David el rey tuvo esta visión profética, donde él puede ver la conversación más hermosa entre el Padre y el Hijo, siendo Cristo exaltado a la posición más alta del cielo. También presenta a los enemigos aplastados. 1 Corintios 15, del 24 al 28. Pues si David se le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Los señores intérpretes de la ley estaban mudos. Él es Señor de David porque Él es Dios. Él es hijo de David porque Él se hizo hombre por medio de María, de la casa de David. Esta sola pregunta les presenta la verdad de su encarnación. Dios que se hizo hombre. Y ellos no podían refutar su argumento. Demuestra el hecho de que la inteligencia espiritual de Jesús y de las Escrituras excedían más allá de cualquier cosa que ellos jamás habían visto o conocido. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya esta palabra! Ahora tenemos claro que habían dos tipos de personas que seguían a Jesús. La pregunta hoy es, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál te estás identificando? Tú y yo conformamos la iglesia de Cristo. Cristo y nosotros somos una unión. ¿De qué forma estamos representando a Jesús? ¿De qué manera miras tú a tus vecinos? ¿Cómo estás? ¿En qué condiciones vas? ¿A la congregación? ¿Al templo? ¿Cuál es tu comportamiento cuando te reúnes con los hermanos? ¿Cuando vas a la iglesia? ¿Cuando vas a los eventos espirituales? ¿Cuando estás en tu trabajo? ¿Cuando estás en el vecindario? Yo creo que esta palabra nos llama a que tenemos que examinar nuestros corazones y que en el momento en que empezamos a hablar mal del hombre de Dios, de la mujer de Dios, estamos representando mal al Señor Jesús. Por eso hoy es un momento para seguir al Señor Jesucristo y hacerlo de todo nuestro corazón. Te invito entonces a que vivas este momento de reflexión y que invites a Jesús a tu vida, pero que seas un fiel seguidor, uno que cree en Él y que Él te recompensará. Muchas gracias. Esto ha sido momentos de seguir a Jesucristo. Dios te bendiga más.